Andrés Malamud pronostica lo peor para Europa en este contexto internacional. Acá la clave es Groenlandia. Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene una superficie, 2/3, casi 3/4 de la superficie argentina y solo 50.000 habitantes. Y tiene un montón de atributos que la hacen deseable. Primero, el control sobre el Ártico, el acceso al Ártico, que es un mar congelado que se está volviendo navegable. Segundo, que actúa como zona intermediaria entre el norte de Rusia y el norte de los Estados Unidos, es decir, por donde los misiles pueden llegar más rápido. Tercero, que es el punto por el cual los navíos mercantes chinos van a pasar en una vía comercial que es mucho más rápida, cuando esté descongelada, que el canal de Suez. Y por lo tanto tiene importancia geopolítica, geoestratégica y geoeconómica. Y además está probablemente llena de recursos naturales, muchos de ellos inexplorados. Y tiene cero regulación si Estados Unidos se hace cargo de ella. Pero es parte de Dinamarca, que es miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea. Así que la toma, una compra hostil, tendría problemas serios para lo que se llama todavía la comunidad occidental. El hecho de que las tres potencias se le estén dividiendo a Europa, se le estén masticando, primero la invaden por Ucrania, después la tarifan, la arancelan del otro lado, y ahora le disputan la isla más grande, es lo que la convenció de juntarse con los desahuciados del mundo para no quedar tan expuesta a las potencias que se la reparten. Después del adelanto, mira la entrevista completa. ¿Qué hizo Estados Unidos? Negoció hasta último momento con Maduro, con Delcy y con más gente. ¿Cuál es la diferencia entre Maduro y Delcy? Que Maduro no cumplía lo que acordaba. Delcy Rodríguez hasta ahora viene cumpliendo. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos para encubrir su intervención? La disfrazó de judicial. No fue una operación militar, en el sentido técnico de la palabra, porque lo que hicieron fue justificar la acción de los militares como apoyo logístico a una acción policial. Un funcionario del FBI fue, a partir de una citación judicial de un juez de Nueva York, a Caracas para leerle los derechos a Maduro y esposa y después detenerlos y llevarlos ante la justicia. Y hace tiempo que vienen construyendo este caso legal con el pedido de información y captura sobre Nicolás Maduro y con la imputación de ser miembro o líder del Cartel de los Soles, un alegado grupo narcotraficante que aparentemente no existía. La misma, decime Ana. No, fue una tos, perdón. Me reí con el alegado, porque es una palabra muy es que muy americana. Ya lo retiraron de la imputación. Es muy interesante porque una de las acusaciones, la primera acusación que se le hace a Maduro en la imputación, es que importa droga en Estados Unidos. Lo acusan de importador ilegal, no de exportador, porque necesitan crear un caso doméstico, un caso judicial. Si fuera un caso militar, tendrían que pedir autorización o por lo menos informar al Congreso. Siendo un caso policial, judicial, no hace falta. Simplemente cumplieron las órdenes del juez. ¿Cómo está Venezuela en este momento? Está gobernada por los mismos que antes, intentando manejar una estabilización en la cual el gobierno de Estados Unidos inteligentemente dividió a los grupos que quedaron. Los dividió porque Diosdado Cabello está dentro de la imputación que incluye a Maduro y a su mujer Silvia, pero Vladimir Padrino no, y los Rodríguez tampoco. Así que Estados Unidos acusó a la mitad del grupo gobernante y dejó afuera a la otra mitad. Entonces tiene eso siempre como carta para volver a intervenir si hace falta, para terminar de cumplir la orden judicial. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos hace esto? Hay 4 grandes razones que no son excluyentes. La razón alegada es el narcotráfico. Así construyeron el caso policial. Se supone que Venezuela es un narcoestado gobernado por el líder de un cartel que importa droga en Estados Unidos para matar gente. Si tenemos que ver la verdad, resulta que la droga que se importa a Estados Unidos es el fentanilo que viene de México, y no la cocaína que de Venezuela sale para Europa. Pero en todo caso, este es el argumento, legal. El segundo argumento lo dio Trump en la conferencia de prensa, petróleo. Repitió esta palabra más de 20 veces, la palabra democracia no la mencionó ni una vez. El tercer argumento, ahora vamos, supongo Ana que esto es lo que más va a interesar, si el petróleo tiene sentido. ¿Qué impacto va a tener allá y en el mundo? La tercera de las fundamentaciones es el cambio de régimen. Hay una autocracia, Estados Unidos sería una democracia que pretende que otros también lo sean, sobre todo en su patio trasero. Por lo tanto, interviene para democratizar Venezuela. El objetivo final sería, este es el argumento de Marco Rubio, democratizar Cuba, por lo menos cambiar el régimen en Cuba, porque es el enemigo tradicional de los Estados Unidos en su hemisferio y porque es el país de origen de la familia de Rubio. Sus padres fueron exiliados de ese país y es aquel que él pretende cambiar. Y el cuarto argumento, decimos droga, petróleo, cambio de régimen, geopolítica. Expulsar a los rivales de Estados Unidos
de su hemisferio. Expulsar a China, que se llevaría el 80% del petróleo que se produce en Venezuela, que es el 1% de la producción mundial, a pesar de tener el 17% de las reservas. Expulsar a Rusia, que mantiene armamento, que vende armamento y que se lleva el oro de la cuenca del Orinoco. Expulsar a Irán, fundamentalmente, que es el que se encarga de gestionar la flota fantasma de los cargueros que van y vienen con el petróleo de Venezuela, y además podría estar usando a Venezuela para financiar o para entrenar a grupos terroristas. Y expulsar a Cuba, naturalmente. La buena parte de los muertos en la intervención de los Estados Unidos fue cubana. Se habla hasta ahora de 32 custodios que estaban ahí precisamente para encargarse de que a Maduro no le pase lo que le pasó. La geopolítica es la línea argumental que reúne todas las cabezas, que reúne la cabeza de Marco Rubio, porque apunta a Cuba, que reúne la cabeza de Peter Hegseth, el secretario de Guerra, porque va contra los grandes enemigos geopolíticos, que le permite a J.D. Vance, el vicepresidente, que se mantuvo al margen de la planificación y de la divulgación, decir que esto lo acepta porque en el fondo es por la seguridad nacional de los Estados Unidos. Marco Rubio es neoconservador y por lo tanto intervencionista. J.D. Vance es MAGA y por lo tanto aislacionista, pero puede defender la seguridad nacional de Estados Unidos. Y finalmente a Trump, que puede justificarlo como quiera, por democracia, contra el narco, por el petróleo, como más le guste, pero la geopolítica en el fondo él la entiende como una división del mundo en esfera de influencias, en la cual vos preservás la tuya y en todo caso molestás la de los demás, pero en la tuya no tienen que entrar los demás. Así que la causa geopolítica sería como el lugar donde pueden reunirse el aislamiento y el America First. Exacto. Con una intervención mucho más agresiva en Latinoamérica, como el famoso patio trasero de Estados Unidos. Nadie diverge de eso y todos lo pueden enarbolar como causa primera o segunda. El MAGA de Vance, America First de Hegseth, el neoconservadurismo de Rubio y el transaccionalismo de Trump. Ahí todos se encuentran cómodos. Donde no se encuentran cómodos es botas en el terreno y guerras interminables. Por eso Trump... Como Irak. Irak es el ejemplo de lo que no se debe hacer. De cómo no se debe entrar y de cómo no se debe salir. Mientras tanto, todo lo que hicieron en el medio también estuvo mal. Para evitar eso, dejaron al régimen. Y ahora, ante la frustración de la oposición democrática en Venezuela, Rubio salió con un plan transicional en 3 etapas. La primera etapa es la estabilización, dice él. La segunda etapa es la reconstrucción, inversiones, sobre todo hidrocarburos. La tercera etapa es la transición. Así que tenemos hasta ahora que hubo un bombardeo y descabezamiento sin invasión, que hay 4 razones para justificarlo, que no todas son igualmente creíbles, pero que todas son sustentadas por un actor relevante dentro del gobierno de los Estados Unidos, que no son excluyentes. Y ahora vamos a ver qué es lo que puede pasar. Primero, en América Latina, y quiero dar un paso atrás, porque esto no es solamente América Latina. En la Estrategia de Seguridad Nacional que Estados Unidos publicó en noviembre y difundió en diciembre del año pasado, hace un mes, ellos se refieren a las 5 áreas del mundo en orden de prioridad. Y colocan al hemisferio occidental primero. 2 puntos relevantes. Primero, no es América Latina, es hemisferio occidental. Incluye a Canadá y a Groenlandia. Segundo, primero, no estábamos en primer lugar desde nunca. Hace mucho tiempo que América Latina es irrelevante, por lo menos desde 1991. 89-91 se cae el muro, se unifica Alemania, se disuelve la Unión Soviética. Y desde 2001 en adelante, mucho menos todavía. La guerra del terror se lleva toda la prensa, todos los focos, y América Latina es considerada irrelevante. Tan irrelevante es que el chavismo llega al poder en el 99. Y Estados Unidos lo sancionó, hizo operaciones, siempre molestó, pero lo dejó estar, lo dejó ser. A Petro lo dejó estar en Colombia. Cualquiera podía ganar una elección en América Latina, y Estados Unidos no prestaba atención. Ahora sí, presta atención, pero también presta atención a Canadá, y presta atención a Groenlandia. En Argentina hay una sensibilidad de que Estados Unidos quiere las zonas sensibles, los puntos donde se construye infraestructura crítica, por ejemplo, Tierra del Fuego, porque es el lugar en el cual se proyecta poder a la Antártida. No tenemos ninguna fuente del gobierno de Estados Unidos que asegure esto, salvo el Comando Sur, que es una entidad burocrática que naturalmente tiene que defender su razón de ser. Por eso, cuando en Argentina dicen, en el Comando Sur dicen que la Antártida es importante y que Argentina es relevante y que las Malvinas es lo único que no se puede creer. Tenemos que creer que somos relevantes en el sur cuando alguna otra entidad del gobierno americano diga que lo somos, no cuando aquella que fue creada para decirlo lo diga.
Mientras tanto, en todos los documentos y declaraciones de Trump, nosotros escuchamos Groenlandia, México, ahora Colombia, Panamá en el pasado, Panamá cumplió y sacó a las empresas chinas de la boca del canal, Groenlandia, Groenlandia y Groenlandia. Es más, habla más de Groenlandia que de Cuba. Trump dijo de Cuba que espera que caiga sola. Y en Colombia, además de haberse amigado ayer con Petro en una conversación telefónica, como antes se había amigado con Lula, Petro termina su mandato en 8 meses, este año. Así que no hace falta hacer ningún esfuerzo para sacarlo. En todo caso, tienen que cuidarse del que viene, que sería un candidato de izquierda bien posicionado, porque la derecha está toda peleada en Colombia. Términos, impacto sistémico. ¿Qué significa esto en el mundo? Significa la aceptación de las esferas de influencia. Por supuesto que cada una de las potencias, que son 3, Estados Unidos, China y Rusia, va a molestar en el margen, en la frontera, a los demás. No es que Estados Unidos va a decir, China, por favor, invadí Taiwán. Va a decir que no, pero va a decir que no con línea roja autoimpuesta. Y esa línea roja, esto lo conversé con funcionarios del gobierno anterior, de Biden, pero no hay razón para pensar que los actuales habrían cambiado la estrategia, es todo el apoyo, salvo tropas. Lo mismo que Ucrania, cuando Estados Unidos apoyaba a Ucrania durante Biden. Todo lo que quieren armas, no. Les damos todas las armas que ustedes quieran. Les damos, les facilitamos. El famoso no boots on the ground. Exactamente. Ni un soldado americano va a luchar para defender Taiwán. Y por supuesto que ni una bala norteamericana va a salir de un fusil para defender Taiwán. Y China sabe esto. Pero China no necesita invadir Taiwán. Le alcanza con cortar los cables submarinos, con hacerle un cerco de barquitos, y en un mes Taiwán se queda sin electricidad. En todo caso, los tiempos orientales son más lentos que los occidentales. Rusia también tiene tiempos administrables, en parte porque la democracia tiene el ciclo electoral, que cada 2 o 4 años te requiere ser popular, y una autocracia cerrada no te requiere ser popular cada 2 o 4 años y puedes planear a largo plazo. Algunos piensan que esto que hizo Estados Unidos es un antecedente peligroso, porque destruye el orden internacional liberal, el multilateralismo y el derecho internacional, y que ahora los demás van a hacer lo mismo. No hacía falta. Rusia invadió Ucrania y le robó Crimea en 2014, e invadió Ucrania otra vez, y ya le va llevando casi 4 regiones completas, el 20% de Ucrania, en 2022. Tiene una guerra que continúa. Israel está permanentemente, a través de sus colonos, tomando territorio cisjordano. Gaza es otra cosa. En Gaza lo que hay es crisis de seguridad humana, matan gente. En Cisjordania, además, toman territorio. Lo que estamos viendo no es solamente el mundo dividido en esferas de influencia, que es algo típico de siempre y sobre todo del siglo XX. Es el regreso de la adquisición territorial. Vos lo que estás diciendo es que, perdón, que Venezuela no es necesariamente un disparador de ciertas atribuciones que se toman ciertos gobiernos, sino un síntoma más de lo que ya viene ocurriendo históricamente. De hecho, ayer hablábamos de Noriega, ¿no? Exactamente. En el caso de Panamá, Estados Unidos devolvió territorio, porque era el acuerdo que había hecho Carter con Torrijos unos años antes, así que se atuvieron a él. El canal de Panamá hoy lo administra Panamá mucho más eficientemente que antes los Estados Unidos, pero siempre pende la amenaza de que si hacen algo que Estados Unidos no quiera, Estados Unidos se lo lleva otra vez. Y por eso cuando Estados Unidos amenaza, Panamá echa a China de su territorio. Pero no es adquisición territorial. La adquisición la vemos en Ucrania y la vemos en Cisjordania. También lo que vemos es el caso de escisiones, divisiones de países sin voluntad. Somaliland, de Somalia. Pero acá la clave es Groenlandia. Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene una superficie que 2/3, casi 3/4 de la superficie argentina y solo 50.000 habitantes. Y tiene un montón de atributos que la hacen deseable. Primero, el control sobre el Ártico, el acceso al Ártico, que es un mar congelado que se está volviendo navegable. Segundo, que actúa como zona intermediaria entre el norte de Rusia y el norte de los Estados Unidos, es decir, por donde los misiles pueden llegar más rápido. Tercero, que es el punto por el cual los navíos mercantes chinos van a pasar en una vía comercial que es mucho más rápida, cuando esté descongelada, que el canal de Suez. Y por lo tanto tiene importancia geopolítica, geoestratégica y geoeconómica. Y además está probablemente llena de recursos naturales, muchos de ellos inexplorados. Y tiene 0 regulación si Estados Unidos se hace cargo de ella. Pero es parte de Dinamarca, que es miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea. Así que la toma, una compra hostil, tendría problemas serios para lo que se llama todavía la comunidad occidental, Occidente. El hecho de que las 3 potencias
se le estén dividiendo a Europa, se le estén masticando. Primero la invaden por Ucrania, después la tarifan, la arancelan del otro lado, y ahora le disputan la isla más grande, es lo que la convenció de juntarse con los desahuciados del mundo para no quedar tan expuesta a las potencias que se la reparten. Pero lo que quiero distinguir acá es que la adquisición territorial es una práctica que en el siglo XX casi no se utilizó. En el siglo XIX fue muy común, Estados Unidos está construido a partir de la adquisición territorial. Era legítima en el siglo XIX. Compró la mitad y conquistó la otra mitad. Compró la Luisiana de Francia, compró Alaska de Rusia y conquistó Texas, California, Nuevo México y tantos otros de México. Así que sí, la mitad del territorio mexicano hoy es Estados Unidos. Por lo tanto, esto en la mentalidad histórica de los Estados Unidos tiene mucho sentido. Y el presidente más parecido a Trump es Andrew Jackson, también de aquella época, siglo XIX. Y Theodore Roosevelt, que es aquel de hablar despacio y llevar el palo grande. Hablar suave. Trump no precisa hablar suave. Y esa, un conquistador natural, Teddy Roosevelt. Bueno, la gran novedad de Trump no es que cambie el orden mundial, no es el abuso del derecho internacional, no es el desmantelamiento de las organizaciones multilaterales, que ya estaban desmanteladas. La OMC ya no funcionaba, los paneles arbitrales estaban desmantelados por Estados Unidos antes de Trump. La gran novedad es que se cayó la careta de la hipocresía. No te miente más. Te dice, vamos por el petróleo, no vamos ni por tu bien, ni por la moral, que es, en el fondo, el mismo argumento de los colonos en Cisjordania. Vamos porque es la tierra que nos prometieron a nosotros, es el acuerdo que tenemos con Jehová desde hace 5.000 años. Una razón bíblica. La misma razón que invoca Rusia, que reconocía a Ucrania en las Naciones Unidas, pero dice, la nación rusa nace en el Rus de Kiev. Ucrania es Rusia. Listo. El derecho internacional ni siquiera hace falta invocarlo para justificarse. A partir de ahora son motivaciones internas, domésticas, las que legitiman que el más fuerte, esto es una postulación de Tucídides, el inventor de la historia, de la guerra del Peloponeso. En relaciones internacionales, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Trump lo hace porque puede. ¿Cuándo va a dejar de poder? El día que lo contengan desde adentro, el día que pierda las elecciones intermedias, que la Corte Suprema emita un mandato contra lo que está haciendo, o que el Congreso, que puede perder en noviembre, y en este momento acaba de pasar un proyecto en el Senado para no volver a atacar a Venezuela, le diga, hasta acá llegaste. Pero para eso todavía falta mucho. Ana, si te parece, bombardear. Me debato entre llevarte al ámbito petróleo, que seguramente a nuestra audiencia le interese muchísimo, y vamos a hablar. Me debato también de incorporarte. ¿Cuánto de esto estaba orquestado también con apoyo interno venezolano y hacer un paralelismo con la interna en Estados Unidos de lo que está pasando en los distintos canales que ya mencionaste? Marco Rubio es uno, J.D. Vance es otro, son los dos candidatos probablemente con maduración más avanzada para sucederlo a Trump, si es que Trump decide respetar la tradición constitucional de no autoproclamarse candidato él. Y también en la tercera esfera, la supuesta sorpresa de China frente a lo que pasó y la percepción de que Rusia estaba un poco enterada de lo que iba a pasar con Maduro. Y un tuit que vos hiciste con una división hace unos días del mundo en 3 ejes, que son los que mencionaste recién, y cómo se van negociando entre estas grandes potencias el dominio hegemónico de las 3 regiones. Entonces, te doy para elegir y te disparo por ahí, pero no quiero que consumamos toda la hora sin... Bueno, dale, en el orden que quieras. En Estados Unidos y la posición de las grandes potencias. Y el petróleo. Ajá. El petróleo, por favor. La interna en Venezuela está contenida, pero es muy grave, porque nadie sabe quién es el próximo traidor. No tenemos la información, es pública, de que hubo infiltración dentro del equipo que custodiaba a Maduro. Y tenemos información también de que hubo traición. Solo que esto de la traición es interpretable, porque el mismo Maduro estaba negociando con el gobierno de Estados Unidos. Así que sabemos que el gobierno de Estados Unidos estaba hablando con todos, y todos estaban hablando con el gobierno de Estados Unidos. Suponemos que Delcy estaba avisada porque al parecer había estado, y esto es todo rumores que se van desmintiendo. Se decía que estaba en Rusia, se decía que los diplomáticos rusos habían salido a Venezuela la última semana de diciembre. Rusia desmiente todo. Pero uno entra ahora en la página de la Cancillería rusa y tiene 3 párrafos nada más diciendo esto, qué mal, y apelando al derecho internacional. Rusia había desarrollado el sistema de defensa antiaérea,
que no disparó un tiro. Y tenía los famosos aviones que supuestamente fueron destruidos sin despegar. Así que uno puede pensar que eran muy incompetentes, o que los venezolanos que compraron el sistema antiaéreo eran muy incompetentes, o que alguien cerró un ojo. Lo que sabemos de Rusia, y después volvemos a Venezuela y Estados Unidos, es que es probable que hayan colaborado en la zona liberada de mayo del año pasado, cuando hubo extracción de 5 refugiados venezolanos en la Embajada Argentina, ¿se acuerdan? En la Embajada Argentina, sí. Durante 14 meses hubo 6 personas, una después salió, los otros 5 habrían sido llevados a Estados Unidos, inesperadamente el 6 de mayo. Estaban encerrados, sin agua, sin electricidad, sin comida, bajo la protección de la Embajada brasileña, que tenía también dificultades para hacerles llegar ciertas cosas, con tortura sonora, ruido, volumen. Y de repente se despiertan en conferencia de prensa con Marco Rubio en Estados Unidos. Cuando yo viajo en noviembre a Miami, lo que trato de hacer es preguntarle a la diáspora venezolana cómo había sido la operación. Me interesa saber las complicidades dentro del régimen. Digo, esto no pueden haberse escapado sin que nadie supiera. Les tuvieron que abrir el camino. Y niegan toda complicidad dentro del régimen. Y en un momento cuando yo digo, no puede ser que un helicóptero haya llegado hasta la embajada y haya llegado sin que nadie los viera, me dijeron, indignado, no hubo helicóptero. Así que alguna información tenía. La fuga fue por boquete, fue por túnel, no sabemos si fueron todos juntos, si fue de a uno, pero en todo caso tuvieron que llegar después hasta un helipuerto o hasta un puerto, desde donde salieron del territorio venezolano. Y la manera de salir y de traspasar solo se permite con zona liberada. Y finalmente, después de otras inquisiciones, conseguimos saber que había habido complicidades, aunque nunca nos terminaron de decir de dónde. Diosdado Cabello admitió en público que fue una negociación, que fue todo lo que dijo, y finalmente que habría habido colaboración rusa, que no fue para liberar el terreno, no eran soldados rusos los que estaban en la operación, eran los que posiblemente pedían a los funcionarios venezolanos que liberaran el terreno. ¿Por qué? 2 más 2. Estados Unidos con Trump deja de apoyar militarmente a Ucrania y a cambio Rusia deja de apoyar militarmente a Maduro, al régimen. Sigue teniendo sus intereses, sigue defendiendo sus intereses, siguen siendo rivales, que esto quede claro, Rusia y Estados Unidos son rivales geopolíticos, pero los rivales también negocian. En la crisis de los misiles en el 62 en Cuba, parece que en esos 13 días Kennedy le dio un ultimátum, saquen los misiles nucleares. Y Rusia lo sacó. Lo que supimos después es que Estados Unidos retiró los suyos de Turquía. Fue una negociación, negocian entre enemigos. Ahora Rusia se queja de que le persiguen los cargueros petroleros, por supuesto que sí, no son aliados, son rivales que negocian. El caso de China tendemos a pensar que no fue informada, porque había una delegación china el día de la extracción, el día previo, que estaban también ahí. Una delegación comercial, ¿no? Exactamente. Y esto para mí es uno de los datos más importantes, porque China y Rusia tienen lo que ellos llaman una alianza sin límites, y el objetivo de Trump es romperla. Es un Nixon o Kissinger en reversa. Es separarlos y quedarse con uno. Kissinger y Nixon separaron a China de la Unión Soviética, entonces consiguieron hacer 2 contra 1 en vez de ser 1 contra 2. Ahora la idea de Trump, el ideal sería el mismo. Él con Rusia, contención a China. Esto no lo vamos a saber, como no supimos lo de Turquía, hasta mucho tiempo después, lo de los misiles que saca Estados Unidos, pero las pistas convergen. Los Estados Unidos más o menos lo conté ya cuáles son las... Vos lo dijiste, hay mucha sospecha de que Trump podría desafiar el límite constitucional. Pero por ahora no hay razones para pensar que tendría éxito. Porque la Corte Suprema tiene 6-3, 6 votos conservadores, 3 votos liberales, o sea, de izquierda, pero hasta ahora no fueron sumisas a él. Y en el Congreso él tiene en este momento un obstáculo porque hay algunos senadores republicanos que se le oponen, está perdiendo diputados republicanos todo el tiempo por muerte, por renuncia, y en noviembre a lo mejor pierde la mayoría del Congreso, de la Cámara de Diputados, no del Senado. Así que tendemos a pensar que si no hay golpe interno, autogolpe en Estados Unidos, Trump termina su mandato y termina su carrera política. Como manda la Constitución, 2 mandatos y a casa. Así que ahí entran Rubio y Vance, ninguno de los cuales se quiere poner de punta con Trump. Pero sigue siendo él el que arbitra. Sí. Acabaste de ver la entrevista que le hicieron a Andrés Malamud para un medio llamado Cohen Argentina. Si te gustó el reportaje, dale me gusta y deja tu opinión en la caja de comentarios.